45, como dice el título, dice alabanza por la bondad y el poder de Dios. Es un salmo de alabanza, es un salmo de exaltación a nuestro Dios, es un salmo de reconocimiento a nuestro Dios, a su favor, a su gracia, a que Él en todo momento está con nosotros. Y quiero invitarte, hermano, que lo leamos alternadamente. Yo voy a leer el primer versículo, me acompañas con el segundo, y también quiero invitarte, hermano, que lo hagas, hermano, cuando leas. A veces, muchas veces leemos y a veces se nos pasan por alto algunas cosas. A veces lo leemos porque nos dan la instrucción, ¿verdad?, de que vamos a leerlo, pero yo quiero que lo leas, hermano, y en cada versículo que veamos de ese salmo, hermano, sea como una oración de parte tuya hacia Dios, algo que tú le estás exclamando a Dios en este momento. Y créeme, hermano, que eso es de gran bendición en nuestras vidas, hermano. Que lo hagas, hazlo con la seguridad de lo que estás diciendo, hermano. Vamos a empezar, voy a empezar con el versículo 1, me acompañas con el 2, nos vamos alternadamente y nos unimos en el 21. Dice así la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Es un salmo, verdaderamente es un salmo muy hermoso. Y quiero volver a leer los versículos, volver a darle lectura a los versículos 17 al 19, que dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Yo leí en la mañana estos versículos, hermanos, y pensaba también en todas las situaciones que están ocurriendo, tanto mundialmente, hermanos, como también familiarmente, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Estamos viendo, hermanos, algo de lo que la palabra nos habla. La violencia ha aumentado, la delincuencia ha aumentado, hay guerras, hay rumores de guerras, el huracán que acaba de pasar, terremotos, todo esto de que nos habla la palabra de Dios nos hace ver, hermanos, que
pues el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cerca. No sabemos si estaremos aquí, no sabemos si ya no estaremos aquí, no lo sabemos, pero ciertamente muchas veces vivimos con ese temor. Yo en la semana estuve un poquito preocupado, hermanos, por estas situaciones. Hubo algunos problemillas ahí en el trabajo y he andado así un poco, o no un poco, he andado mucho preocupado por tantas situaciones, hermanos, y leí este salmo y me hacía ver y me decía: cercano está Jehová a los que le temen, y dice cercano está Jehová a todos los que invocan su nombre, a todos los que le invocan de veras, y dice que cumplirá el deseo de los que le temen. Pero más que nada, hermano, ponía atención en esto: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y a veces pareciera ser, hermanos, lo que hemos visto los últimos domingos, a veces pareciera ser que Dios no está, pareciera ser que en medio de nuestros problemas pues como que Dios no está. Pero su palabra aquí en este versículo y en toda su palabra nos hace ver que Dios está ahí, Dios está con nosotros, Dios está cerca. Entonces, yo les repito, hermano, yo estaba preocupado. Yo siento que así como yo, no sé cómo venga usted el día de hoy, hermano, si venga con cargas, con preocupaciones. Es preocupante, muy preocupante esto de la guerra, primeramente por los que están ahí en Israel, por los que están en Palestina. Ha sido muy, muy duro, muy difícil esta situación. Tanta gente inocente muriendo, tantos niños, tantas mujeres. Es algo que parecía ser que ya se salió del control, pero sabemos que Dios tiene el control. Y son cosas que van a repercutir mundialmente, hermanos, y son cosas que no sé usted cómo la sienta. A mí me preocupa mucho. Y no solamente eso, hermano, también lo que acaba de pasar en Acapulco apenas hace unos días, acerca del huracán. Cuánta gente vemos también sufriendo, cuánta gente vemos, gente inocente muriendo. Y puedes ver tu vida, hermano. Podemos ver que estamos aquí, hoy estamos aquí, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo. La mayoría de nosotros tenemos trabajo, tenemos la bendición de poder ver a nuestros hijos, de poder abrazarles, de poder abrazar a nuestros padres, y es un motivo, hermanos, de darle gracias. Y quiero invitarte, hermano, a hacer una oración. Después de esta oración vamos a dar paso a mis hermanos del grupo musical, a mi hermano Gibran, que nos va a dirigir en los cantos. Pero quiero que hagas esta oración, hermano, y primeramente vamos a darle gracias a Dios por la bendición que tenemos, hermanos, de estar aquí, porque de verdad es que ha de ser muy, muy duro, tremendo pasar por todas esas situaciones que estamos viendo mundialmente. Y por la gracia de Dios, hermanos, nosotros estamos bien. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero hoy estamos aquí, hoy estamos bien, hoy podemos reunirnos, hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos alabarle. Y también vamos a pedir por todos mis hermanos que están en necesidad, y aún también, sobre todo por aquellos que no conocen todavía de Cristo, aquellos que no lo han aceptado. Te invito, hermano, a que hagamos esta oración. Te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Padre bendito, primeramente, Señor, queremos darte las gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros, Padre. Hasta aquí, Señor, estamos todavía, Señor, aquí dentro de tu iglesia, Señor. En tu iglesia estamos, Padre, y es una gran bendición, Señor, que todavía podemos reunirnos, Señor, para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor, para aprender cada día más de ti, Padre. Es una gran bendición. Gracias, Señor, por nuestras familiares, Señor, por nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, los padres, los abuelos. Gracias, Señor, porque vivimos en un país, Señor, donde todavía podemos reunirnos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque todavía tenemos la libertad, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa paz que tú nos das, Señor, aún en medio de tantas dificultades, Padre. Gracias te damos, Señor, y
También queremos pedirte, Señor, queremos suplicarte por toda esa gente, Padre, que está pasando por situaciones difíciles, Señor, de enfermedad, por situaciones difíciles en su trabajo, situaciones difíciles familiares, Señor, por toda aquella gente, Señor, que ha pasado, Señor, por todas estas desgracias, Señor, de lo que está pasando allá en Israel, Señor, en Palestina. Queremos pedirte, queremos suplicarte por toda esa gente, Señor, por la gente, Señor, de Acapulco, Señor, que acaba de pasar por esta tragedia también, Señor. Te pedimos por toda esa gente, Señor, que tú lleves la paz, Señor, que tú lleves el auxilio, que tú lleves, Señor, todo lo necesario, Señor, a través de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de todo esto, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo esto, Señor. Sabemos que todo esto, Señor, es para glorificar tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, de que nosotros podemos tener la seguridad, Padre, de que tú estás, Señor, en control de todo esto, Señor. Por mis hermanos que no están hoy en la iglesia, Señor, que no han venido por alguna dificultad, por algún problema, por alguna enfermedad, Padre. Sé tú con ellos, Padre, en todo momento. Bendíceles, Señor, y lleva, Señor, la sanidad, lleva, Señor, la solución a sus problemas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Y en este momento, Padre, dirígenos, Señor, en estos cantos, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, Padre, para poder entender tu palabra, Señor, tu mensaje que tienes el día de hoy para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y le invito a mi hermano Gibran. Que el Señor te bendiga, hermano. Sí, pónganse de pie, hermanos. Sí. Vamos a entonar estos cantos para la honra y la gloria de Dios. ¿Está gozoso, hermano? Amén. Vamos a entonar estos cantos. Demos gracias al Señor, y solamente en Cristo hallamos salvación y vida eterna. Puede usar sus palmas, mis hermanos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. También nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. También nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Salvador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado
es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Vamos a entonar este siguiente canto. Hay libertad, las cadenas de la muerte Él ha roto en nuestras vidas y Él nos ha dado salvación. Vamos a entonar este canto. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gloria a Dios. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Gloria a Dios. Amén. En Él tenemos libertad, y esa salvación y esa gracia, esa misericordia que Él nos ha dado, nos la dio cuando no la merecíamos. Y vamos a entonar este siguiente canto. Su gracia es mayor y Él nos ha dado esa misericordia. Y esta parte, este verso que dice: qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda que tú y yo teníamos que pagar en el infierno. Él pagó esa deuda por ti y por mí, dice, y la canceló.
Nuestras faltas ciertamente son muchas, pero su gracia es mayor. Vamos a entonar este canto. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por pagar ese precio en la cruz del Calvario, tomar nuestro lugar para darnos salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos el paso a mi hermano Guillermo para la impartición de la Santa Cena. Buenas tardes, hermanos. ¿Pueden tomar lugar? Vamos a participar, como cada primer domingo del mes, de la Santa Cena del Señor, la mesa del Señor. ¿Y está alegre, mis hermanos? Yo estoy contento, mis hermanos, porque veo la mesa puesta, ¿verdad? Veo la mesa puesta por el Señor y Él nos invita a este banquete, mis hermanos. Así es que no dejemos pasar, mis hermanos, la oportunidad que nos da el Señor de estar a cuentas con Él. Y como lo he dicho, no es esperar cada mes, sino estar a tiempo en todo momento, ¿verdad? Estar a cuentas en todo momento. Y por eso les digo, me alegro, mis hermanos, porque muchos quisieran participar de esta mesa, pero muchos no pueden y muchos tampoco, porque ya no están aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, gocémonos, mis hermanos. Dice que lo hagamos con alegría, con gozo. Es algo que instituyó el Señor. No es algo que hizo el hombre, mis hermanos. No es algo que hacemos para que seamos mejores personas, sino simplemente lo hacemos porque recordamos lo que hizo el Señor por ti y por mí, ¿verdad? Que Él se entregó en esa cruz
para el perdón de nuestros pecados. Dice que Él fue molido y deberíamos de estar nosotros en ese lugar. Pero es de alegría, mis hermanos, en pensar que el Señor nos da la oportunidad de estar a cuentas con Él y de participar de este acto tan maravilloso. Y quiero invitar también a todos los que no pueden participar por cualquier circunstancia, que crean que están mal delante de Dios, póngase a cuentas con el Señor y participe con nosotros. Y también todos aquellos que aún no han sido bautizados y están en tiempo de bautizarse, háganlo, mis hermanos, para que juntamente con nosotros, como dice, unánimes lo hagamos. Y leyendo nuevamente, mis hermanos, viene a mi mente que pareciera que es repetitivo cada mes. Pareciera que es repetitivo y a veces en los pensamientos, en el corazón hay, y otra vez se va a hablar de lo mismo. Pero debemos de darle gracias al Señor, que nos recuerda constantemente de que debemos de participar de este acto tan maravilloso. Y por eso les digo, pareciera repetitivo, pero es lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos, hasta pareciera que somos repetitivos, ¿verdad? No que hagamos rezos, sino repetitivos de la insistencia de poder hablar de su palabra de Dios. Y había dos palabras que estaba viendo, es una palabra, pero viene dos veces, y es la palabra indignamente. Quiero pedir a los que van a participar de la cena que se pongan de pie, y nuestro hermano Edgar, nuestra hermana Valeria nos van a asistir. Verónica, perdón hermana, ya estoy confundiéndola con su hija, ¿verdad? Perdón, todo sucede. Bueno, mi hermano Edgar y mi hermana Vero, con esto ya no se me va a olvidar, hermanos. Pero damos gracias a Dios por esto, mis hermanos, y quiero invitar que pasen, como lo hacemos cada mes, que pasen por sus elementos y regresen a sus lugares, mis hermanos. Pueden hacerlo, mis hermanos, pueden pasar. Gracias, hermano Edgar. Y como les decía, hermanos, esta palabra indignamente, ayer y hoy por la mañana que nuevamente estaba pues orando a Dios y recordando lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz, que se entregó por nosotros para nuestro perdón de pecados, y son indicaciones, mis hermanos, que nos da hoy a través de su palabra el apóstol Pablo, da indicaciones, pero también nos da advertencias. Y a veces tomamos las indicaciones, pero olvidamos las advertencias. Y es algo muy importante, mis hermanos, tener en cuenta de las advertencias, ¿verdad? Porque siempre que nos pasa algo, alguien por ahí nos dije, y te lo dije, y te advertí, pero a veces no lo tomamos en cuenta y a veces lo dejamos pasar como si no fuera nada importante. ¿Todos ya tienen sus elementos? ¿Alguien falta? Ok, todos tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero es muy importante, mis hermanos, hacer caso a la advertencia. Y aquí nos lo dice después de la palabra indignamente. El apóstol Pablo nos recuerda, nos indica, pero también nos advierte de qué pasa cuando participamos indignamente de estos elementos. Y indigno, mis hermanos, es inapropiado, inconveniente, irreverentemente. Esas son las palabras en griego en el original, que son las partes, las tres más importantes. Hay algunas más, pero estas son de las más importantes. Y esto quiere decir algo que no merece o que no es digno de algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos indignamente, es como si nuestro Señor no mereciera lo que estamos haciendo en este momento. Es como si Él no fuera digno de lo que estamos haciendo nosotros. Pero nosotros debemos de venir con dignidad, mis hermanos. Debemos de venir con alegría, con gozo. Y no debemos de venir simplemente para hacer como
una palomita de que el hermano vino de asistencia, sino debemos de venir con esa convicción, mis hermanos, de agradecimiento a Dios, de recordar de lo que Él hizo por nosotros, pero lo más importante, mis hermanos, de recordar y saber que Él regresará por nosotros, ¿verdad? Si es que no viene antes, o si no es que nos pide de nuestra vida antes. Y esto de participar indignamente, mis hermanos, es como decir esto, es para mí algo indigno de mi atención, porque no lo considero importante, ¿verdad? Por eso decía al principio, muchas veces vienen nuestros pensamientos otra vez lo mismo, pero no, mis hermanos, es recordar la advertencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, por eso después de estas palabras indignamente, viene la advertencia. Y mis hermanos, déjenme decirle que los que participamos de la cena del Señor no somos perfectos, ¿verdad? Nos equivocamos, tenemos errores, incluso hasta llegamos a pecar. Pero lo importante, mis hermanos, es que debemos de tener un corazón humilde, pero también un corazón dispuesto a perdonar, un corazón dispuesto de arrepentimiento, porque a veces es muy difícil perdonar, mis hermanos. Hemos vivido unas situaciones de familia, hoy con la muerte de mi suegra, y vemos cómo está arraigado en muchas personas el pedir perdón o el perdonar, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, debemos de tener un corazón, primero, humilde, mis hermanos, y un corazón que verdaderamente sepa perdonar, porque a veces decimos sí perdonamos, pero seguimos arraigando esa amargura en nuestro corazón y no perdonamos, y aún a nuestros seres más queridos no perdonamos. Dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo da las indicaciones, como les decía, porque él participó también de esto. Y son dos palabras, mis hermanos, indignamente. Es la misma palabra dos veces repetida. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, ¿verdad? Entonces ahí está, mis hermanos, indignamente, pero después viene la advertencia, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de hacer? Dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos, mis hermanos. Recordamos, ¿verdad?, que el Señor vendrá muy pronto. Lo decía nuestro hermano Luis, que los tiempos están cercas, pero a veces está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, hermanos. Ayer fuimos a recoger a mi hija al suburbano, a Tultitlán, por ahí de las 6 de la tarde, y bajando el puente de la Ford, de la Henry Ford, ahí la avenida Henry Ford, abajo vimos un tráiler volteado, todo destrozado, y ya dijimos: híjoles,
Nos fuimos con eso de que qué pasó, si se cayó del puente, si se volteó, no sabíamos, y nosotros fuimos por mi hija, pero ya el tráfico estaba del lado contrario, como si fueran hacia el centro de Cuautitlán. Llegamos por mis hijas y todavía le dije a mi yerno venía, íbamos todos en el carrito, venía mi yerno y van al lado y le digo, híjoles, a ver si alcanzamos a pasar porque veo que cada vez está haciendo más tráfico, a ver si alcanzamos a pasar. Pues ya veníamos, hermanos, agarro la avenida, pero yo agarré para salir acá por la Unilever, acá por acá atrás por la Comex, para salir luego por la pista, y doy la vuelta, me retorno y venía una grúa adelante de nosotros y un carro destrozado, hermanos, pero ustedes lo veían, estaba aplastado, y empezamos todos a indagar, híjoles, mire ese carro, ¿qué le habrá pasado? ¿Verdad? ¿Qué le habrá pasado? Yo le dije, pues algo le cayó porque al quedar así estaba destruido, hermano, estaba totalmente aplastado. Y íbamos con eso y llegando a casa y mi yerno en su teléfono vio las noticias de Cuautitlán y de Izcalli y era el coche que vimos, hermanos. Era el accidente que había pasado, mis hermanos. El tráiler salió volando del puente y cayó sobre un carro y la familia iba completa, hermanos. Y todos al parecer murieron porque el carro, si tú lo veías, era una tortilla. ¿Y cuál es la importancia, hermanos? Que no sabemos en qué tiempo nos pueda pasar algo así. Y no es de que lo deseemos, hermanos, pero no estamos libres de cualquier accidente en la calle, incluso en la misma casa. Y después vino, híjoles, pobre familia, toda la familia murió en ese momento. Pero el Señor nos da la oportunidad, mis hermanos, de estar a cuentas con Él en todo tiempo, porque no sabemos, hermanos, en qué tiempo, en qué momento el Señor pida la vida de nosotros. Nosotros dábamos gloria a Dios por la cirugía de mi suegra y pensábamos que el Señor la había sanado y la había levantado, pero a los pocos días ella falleció. Y sabemos que la vida es como la neblina, como la bruma que aparece por las mañanas y por las tardes se desvanece. Por eso la exhortación, mis hermanos, que estemos a cuentas con Dios en todo tiempo. Y si hay algo que debemos de hacer, mis hermanos, es ponernos a cuentas, porque después ya no va a haber, y va a venir ese arrepentimiento y le hubiera hecho, le hubiera pedido perdón, pero ya en un ataúd, ya en una, veíamos la gente que decía, le hubiéramos perdonado, hubiéramos hecho algo por ella, pero no. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque así como dijo nuestro hermano, estamos aquí reunidos, mi Señor, y tú nos has permitido llegar a este lugar, mi Señor, y tú nos permites hasta este tiempo, hasta este momento la vida, Padre, pero no sabemos, Padre, en qué tiempo tú pedirás de nuestra vida, Señor. Por eso queremos estar a cuentas, mi Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que aún, mi Señor, nos han hecho algo, Padre, que nosotros debemos de venir y dejar nuestra ofrenda, ir y ponernos a cuentas con ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy nos permites recordar tu muerte, Señor, para que nosotros tuviéramos vida eterna, Señor, cuando te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Te damos gracias, Padre, y recordamos, mi Señor, tu muerte, Padre, pero nos alegramos, Padre, porque tú estás vivo, Señor, y nos gozamos, Padre, porque tú vienes pronto, Padre. Te damos gracias, mi Señor, y permítenos, Señor, seguir adelante hasta donde tú, mi Señor, tú nos digas, hasta aquí ha terminado tu tiempo. Permítenos, Señor, estar a cuentas contigo y con todos aquellos que hemos ofendido, mi Señor, y aún, Padre, los que nos han ofendido también, mi Señor, permítenos estar a cuentas con ellos, Padre. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, dejo a mi hermano Gibran. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Sí, póngase de pie, mis hermanos, y vamos a entonar este último canto juntos. Sí.
Su gracia es maravillosa, que nos ha dado esta salvación y vida eterna. Y vamos a entonar sobre este canto su gracia sin fin, que nos dio vida, salvación y libertad. Su gracia nos dio, y en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue y ya no tiene poder. Jesús me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Él es nuestra esperanza, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mis hermanos, y pueden salir los adolescentes pequeños. Quedan el día de hoy aquí. Orando por mi esposa. Hoy por la mañana se sintió mal, pero por eso no está acá. Pero pues, oremos por los enfermos y bueno, los pequeños quedan aquí. Los adolescentes pueden salir. Adolescentes, los que no son adolescentes permanecen acá. Y vamos a disponer nuestro corazón para la palabra de Dios, hermanos. Sí, bien. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a concluir el día de hoy con este mensaje de Cristo a las 7 iglesias, esta serie que hemos llevado ya durante un par de domingos, empezando desde el capítulo 1, la visión que tuvo Juan, y todo esto que él vio, el inicio del Apocalipsis, el objetivo del Apocalipsis. Y bueno, pues vamos a dar inicio para esta última carta. Ya vimos las cartas primeras, esta es la séptima carta, la Odisea. Y yo quiero que leamos antes de orar a Dios Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 14 al 22. Bien, vamos a darle lectura, sígalo con su vista y dice de la siguiente manera: escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré de que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Oh Dios, a ti la honra, a ti la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Soberano Dios, inmutable Dios, estamos ante ti, Señor, dándote la gloria y dándote la honra, y ahora dispuestos a escuchar tu palabra, dándote la honra y dándote la gloria, Dios. Que esa sea la actitud de nuestro corazón, Padre, estar atentos a tu palabra, lo que tienes que decirnos el día de hoy en este mensaje. Que tu palabra sea expuesta para nosotros poder mirar nuestra condición, Señor, y venir a ti, oh Dios. Porque ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Usa, Señor, usa mi vida en tus manos, Señor, y que seas tú hablando a través de mí. Guárdame, Dios, de exponer cosas que no son de tu palabra. Guárdame de hablar cosas que no vienen en tu palabra, Señor, sino que tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, penetre en nuestros corazones hasta partir nuestra alma, discernir nuestros pensamientos, porque es poderosa para hacerlo tu palabra, Señor. Solo úsame a mí, Señor, y porque todos y cada uno de nosotros nos reconocemos faltos sin ti, sin tu Espíritu Santo. Guíanos y ayúdanos. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar un contexto de la ciudad de la Odisea, como lo hemos venido haciendo en cada carta. La Odisea estaba situada en un sitio demasiado estratégico, en cruce de varios caminos. Los romanos penetraron la ciudad en el 133 a.C. y construyeron un sistema de carreteras de este a oeste y de norte a sur. Era un lugar céntrico, un lugar estratégico. Y esta construcción de estas carreteras permitió
que rutas comerciales del imperio como Éfeso y todas estas, Éfeso que estaba en un puerto, y ciudades que bueno, tenían muchísimo comercio, pasaran por esta ciudad, y esta ruta que se realizó favoreció al desarrollo de la Odisea como centro administrativo, centro comercial, y lo cual hizo que la ciudad se convirtiera en un centro comercial principal, y consiguió por esto una riqueza la ciudad, y además de influencia. Era una ciudad próspera en este sentido, económicamente rica en ello. Era tan próspera, hablamos ya de un terremoto que destruyó algunas ciudades, y que para la reconstrucción de estas ciudades Antíoco puso economía para poderlas reconstruir. Bueno, el terremoto para la ciudad de la Odisea, de igual manera Roma quiso poner economía para poder reconstruirla. Sin embargo, era tan próspera esta ciudad que la Odisea no aceptó. La Odisea no quiso hacerlo. Ellos correría la reconstrucción de la ciudad por su propia cuenta. Imaginen la prosperidad de esta ciudad. La industria que favoreció al comercio y a la riqueza de esta ciudad fue gracias a la producción y exportación de lana, una lana negra que ellos fabricaban y que tuvo muchísimo auge, de muchísima calidad. Con esto fabricaban ropas costosas, y esto permitió este comercio y esta gran riqueza e influencia de la ciudad. Además de que ellos tenían una escuela de medicina que bueno, halló fama porque ellos prepararon, ellos inventaron, además de muchas cuestiones de sanidad a través de la medicina. Ellos crearon un colirio, un ungüento para los ojos que permitía la sanidad de esta situación, una como inflamación en los ojos. Ellos hicieron este colirio y bueno, que podía funcionar para poder sanar esta situación que se daba en los ojos. Entonces esta escuela de medicina también tomó muchísimo auge en la ciudad. La Odisea compartía un valle con dos ciudades más, lo que era Hierápolis y lo que era Colosas. Colosas lo conocemos por la carta de Pablo a los colosenses. Colosas presumía de tener un suministro de agua que era fresco, era frío, un suministro de agua que provenía de una montaña, y que fluía de un río, un manantial de agua mineral que emanaba de esta montaña, y que era, bueno, esta agua podía beberse, era fría, era un agua fría. Y de Hierápolis, por su parte, era un balneario famoso por sus baños de aguas termales. Colosas un agua fría, y Hierápolis un agua caliente por esta cuestión de sus aguas termales y sus tratamientos médicos que hasta el día de hoy sabemos que las aguas termales tienen. Entonces, como hemos mencionado, por otro lado, en otras iglesias, los judíos suponían una amenaza para estas iglesias, para otras iglesias de las que hemos hablado, que padecían persecución. ¿Por qué? Porque al inicio se identificaban los cristianos con los judíos, pero los judíos empezaron a ver que ellos seguían a Cristo, que ellos no profesaban, los judíos no creían en la divinidad de Cristo, en Cristo mismo, como lo creían como un profeta más. Pero al principio, cuando se les identificaba a los cristianos con los judíos, no pasaba nada. Pero cuando los judíos empezaron a ver y empezaron a tener celo de que se les identificara a los cristianos junto con ellos, ellos dijeron: no, ellos no pertenecen a nosotros. Entonces ellos mismos denunciaban a los cristianos y lo que ellos predicaban del evangelio acerca de Cristo, para que ellos fueran perseguidos, los mismos judíos. Entonces, en esta carta no se indica nada en cuanto a la presencia judía en la región, no porque no hubiera. De hecho, dicen los historiadores y los comentaristas que había judíos ahí, pero no representaban una amenaza, sino como en Sardis. Como en Sardis tampoco representaban los judíos una amenaza para los cristianos, no porque no hubiera, sino por la predicación de esos cristianos. La vida y ejemplo no ejemplificaba a Cristo, no predicaban a Cristo, por lo tanto no había nada que perseguir. Sardis, la iglesia muerta, ¿la recuerdan? Una iglesia muerta no era amenazada por nada, no había amenaza de persecución, no había nada que perseguir. Bueno, la Odisea tampoco fue la excepción en esta situación.
Aunque de menos de Sardis se dijo que había algunos cuantos que no habían manchado sus ropas. De la Odisea no se dijo nada, nada. Bueno, tampoco se mencionaba la influencia de falsas doctrinas como en otras iglesias, como Éfeso, que rechazó a los nicolaitas. La doctrina de Balaam, como la estudiamos en su momento también. La profetisa que se comparaba con Jezabel. Los nicolaitas, nada, tampoco se menciona absolutamente nada de una influencia dentro de la iglesia de falsas doctrinas. A veces, mis hermanos, no porque no se mencione significa que todo está bien. A veces la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades no es signo de que todo esté bien. Y esto lo vemos en la palabra de Dios constantemente. Pablo a Timoteo en su segunda carta 3:12, y a los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mateo 5:10 al 11, en el Sermón del Monte, Cristo Jesús les dice: bienaventurados a los que padecen persecución, de manera que la Odisea estaba sin persecución, porque algo mal estaba con ellos. El templo para rendir culto al emperador, el que ya hemos hablado durante toda esta serie, que fue uno de los problemas que había en ciertas regiones, en ciertas iglesias, donde los cristianos se oponían al culto al emperador, y eso significaba persecución para ellos. Bueno, la Odisea tampoco nos habla de una persecución debido a eso. Entonces la iglesia se conformaba a otras religiones, disfrutaba de la riqueza material de la ciudad, vivía una vida fácil, no insistían en los derechos de Cristo. Estaban ahí. Era una iglesia que simplemente estaba ahí. El estilo de vida de la ciudad había ya penetrado a la iglesia, a los que estaban dentro de la iglesia. Cristo Jesús había dicho que estábamos en el mundo, pero no pertenecíamos al mundo. Él oró por nosotros, que no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. La Odisea olvidó esto y se hizo uno con el mundo. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Santiago, el que se quiera constituir amigo de Dios, es el amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No hay como que estoy y como que no estoy. No hay como que un pie en Cristo y un pie en el mundo. No, eso no existe. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas, ninguna. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay vuelta atrás. La Odisea se había constituido amigo del mundo. Y empieza en el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén, tiene que ver algo con algo verdadero, real, una afirmación sin precedentes. Amén tiene que ver con aquello que tiene que ver con Dios, su grandeza, sus atributos, sus perfecciones, su gloria, sus promesas, su fidelidad. Esta afirmación de nosotros, cuando nosotros la mencionamos, es para su gloria, no es cualquier palabra, mis hermanos. Es para su gloria, es para su honra. Es una expresión de adoración a quien Él es, por quien Él es. Era una palabra muy conocida entre la región en esos tiempos, de los que rendían culto a Dios, quienes se unían en una doxología proclamando su confirmación de lo que habían oído de Dios, no de cualquier cosa. De Dios, que era para su honra, para su gloria, para adorarlo, para exaltarlo, es en respuesta a lo que habían oído de Dios, a lo que Él es. Usamos esta palabra a veces con tanta ligereza, mis hermanos, o a veces ni siquiera la usamos. A veces, si bien es cierto que tenemos temperamentos, hay cosas diferentes en nuestra forma de ser, si bien es cierto eso, mis hermanos, debería de ser algo que usáramos más, pero deberíamos de usar más para la gloria de Dios, porque hay quienes lo usan, pero también lo usan para todo. No sé si yo he escuchado en ocasiones y Satanás, el príncipe de este mundo, amén,
Bueno, sí, la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero es que ese amén es exclusivo para nuestro Dios, de sus atributos, de adoración, de darle la gloria y la honra a Él. Y solo esto muestra que a veces no estamos al pendiente de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, no estamos atentos, no meditamos en lo que se está diciendo. Este es el amén. Jesús se presenta como el amén. Él se identifica de esta manera como esa afirmación de que Él es Dios, de que Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, el amén. Cuando Él estaba cuando estuvo en este mundo, en esta tierra, Él decía que Él era Dios y por eso lo crucificaron. Pero ahora Él viene presentándose como el resucitado. Siempre lo fue, Él siempre fue el amén. Pero cuando estuvo en esta tierra y Él declaró ser el amén, ser Dios, lo crucificaron. Pero Él muestra que sigue siendo ese amén, ese Dios verdadero, ese Dios fiel. Por lo tanto, porque Él es el amén, es ese Dios verdadero, podemos confiar en Él, podemos tener confianza. No es cualquiera. Sigue diciendo, Él es el verdadero, el amén, el verdadero. Él es el real. Habrá muchos dioses con D minúscula, habrá quienes se hagan Dios, pero Él es el verdadero, Él es el único. La ausencia de verdad produce desconfianza, pero Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso podemos confiar en Él, el único. Hablamos de que ya es impresionante cómo Antipas, cuando habla de Antipas en una de las iglesias que como su testigo fiel, Cristo Jesús se presenta ante Juan como el testigo fiel. Llama a Antipas como su testigo fiel. Y en este momento Cristo Jesús se presenta ante la iglesia como el testigo fiel. Fue como un recordatorio a esta iglesia de que había preferido la no persecución. ¿Por qué? Porque el testigo fiel, un Antipas como testigo fiel que predicó la palabra, fue perseguido y muerto. Cristo Jesús como el testigo fiel fue muerto en la cruz del Calvario por ser testigo fiel. Es como si le estuviera diciendo a esta iglesia: ustedes ni persecución tienen. Era pertinente presentarse ante la iglesia de la Odisea como el testigo fiel, porque el testigo fiel Antipas fue muerto y Cristo como testigo fiel fue muerto también en una cruz. Y ustedes, iglesia de la Odisea, ni siquiera pintan en la persecución porque han decidido no ser testigos fieles. El principio de la creación, dice Cristo Jesús, también se identifica de esta manera. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, y voy a leer rápidamente, mis hermanos, del versículo 15 al 23. Mire muy bien lo que dice esto. Lo voy a leer rápidamente porque es una porción un poco larga, pero la Odisea entendía a la perfección esta presentación de Cristo Jesús, el principio de la creación. La Odisea lo entendía muy bien, porque mira lo que dice Colosenses 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recuerde, el principio de la creación. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, vuestra mente haciendo malas,
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. La Odisea sabía eso. La Odisea sabía eso, conocía eso, y él, al identificarse como el principio de la creación, la Odisea seguramente recordó estas palabras y se habían olvidado de que él había dado su vida por ellos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, a Colosenses 4:15 al 16 nos dice Pablo, al finalizar la carta: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la lea también, y que la de la Odisea la lean también vosotros. Los de la Odisea entendían esto. Él les reconcilió, los compró a precio de sangre para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si en verdad permanecéis fundados en la fe, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Es lo que dice Colosenses, y la Odisea conocía eso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la Odisea? Jesucristo hizo todas las cosas y por ello las posee y las controla. También todas las cosas fueron hechas para servirle. La Odisea no lo estaba haciendo. La jactancia de sus riquezas materiales estaban fuera de lugar. Ellos se sentían importantes por las riquezas que ellos tenían, por la riqueza de la ciudad, que probablemente ni tanta riqueza ellos tenían. Pero, ¿qué pasa cuando vivimos en un fraccionamiento? No llevémoslo a otro país. Bueno, cuando personas que viven en un país de primer mundo, es que yo vivo en tal lugar, yo vivo en tal otro lugar y está bien bonito y no hay delincuencia y esto y el otro. Pero reduzcámoslo a nosotros. Vivimos a lo mejor un fraccionamiento, pues que está bonito, que tiene algunas amenidades muy buenas, es lo que la gente busca. Es que yo vivo en este fraccionamiento, y se alzan por eso. Probablemente ni siquiera la misma iglesia era tan rica, pero por vivir en un lugar rico se alzaban los cuellos y se sentían de esta manera. Entonces la jactancia por sus riquezas materiales estaba fuera de lugar, porque todas las cosas le pertenecen a Cristo, todas las cosas le pertenecen a Dios, y ellos se habían olvidado de eso. El primogénito de la creación. Por eso la Odisea, el principio de la creación, cuando Cristo se presenta de esta manera, ellos sabían a lo que se refería, por lo que decía Colosenses y porque esta carta de Colosenses fue leída en la Odisea. Y sigue diciendo 15:16 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia a la que Cristo no le dijo nada bueno. Repito, de Sardis, la iglesia muerta, de menos dijo que había unos ahí que no habían manchado sus vestiduras. Pero de la Odisea no dijo nada. Y no hay nada más frustrante para el ser humano que estar esperando algo y darse cuenta que no va a llegar. Pero más frustrante es pensar que uno está bien, que está haciendo las cosas correctas delante de Dios, y que lleguen y le digan: te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Algunas de las interpretaciones de este pasaje han tenido su lugar diciendo que caliente tiene que ver con alguien que está firme en la fe, que está creciendo en la fe, dando fruto en Cristo Jesús. Frío, pues los que están lejos, los que no están en Cristo Jesús, pero pues de menos están lejos disfrutando de su pecado. Y que tibio tiene que ver con pues el que ahí anda más o menos. Pero yo no creo que este haya sido el objetivo de Cristo al decir esto. Esta iglesia
sabía muy bien y conocía muy bien por qué Cristo decía esto en su contexto. Recuerden, mis hermanos, que mucho del contexto de la ciudad es lo que Cristo habla a las iglesias en contra para que ellos puedan reconocer lo que a ellos les faltaba. De manera que yo no creo que el objetivo de Cristo en este pasaje haya sido ese, que los calientes son los que están bien en Cristo, los fríos, los que están lejos, porque es mejor eso, y que los tibios son los que andan ahí con un pie en Cristo y con un pie en el mundo. Vamos a explicar un poquito de eso, porque no quiero ser dogmático en la interpretación de esto, pero no creo que haya sido el objetivo principal. La iglesia conocía muy bien lo que Cristo estaba diciendo y a lo que Él se refería. Hablamos de dos ciudades cercanas, la Odisea. Con la Odisea, 3 ciudades que formaban o que estaban en este cruce comercial. La Odisea, Hierápolis y Colosas. Hierápolis tenía estas aguas termales, aguas calientes, que si bien no eran para tomarse, como las de la Odisea, porque en Colosas emanaba esta agua que fluía de un torrente de la montaña, y que no solo estaba fría, era un agua fría la que provenía de Colosas, sino que tenía un buen sabor. El agua de Colosas era para tomarse, era fresca para tomarse, refrescaba. Esta agua era refrescante para quien la consumía, era buena agua. Y en esos tiempos de calor, imagínese, ¿usted qué hace? Pues se toma un agua bien fría, pues a lo mejor tomará un refresco o algo así, pero bueno, imagínese agua, agua fría, agua agradable, agua que refresca, agua con la que uno se siente, ay, ya, hasta el dolor de cabeza se quita. Bueno, esa era el agua de Colosas. En Hierápolis tenía aguas termales, aguas calientes, que si bien no eran para tomarse, pero cumplían una función. Tenía fines curativos y tenía fines de relajación. Por esta agua, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Bueno, vamos a aguas termales y ¡ay, qué rico, qué relajante! Y que se habla de que las aguas termales tienen muy buenas propiedades curativas. Bueno, cumplía. El agua de Colosas, fría, cumplía su función de refrescar. El agua de Hierápolis, caliente, manantiales, cumplía su función de relajar y de curar. Bueno, pero la Odisea, el suministro de agua para ellos era un problema, pues el acueducto que venía de Hierápolis, quien suministraba agua a la Odisea. En este acueducto se empezaban a coleccionar demasiados minerales, que cuando el agua ya llegaba se empezaban a endurecer los minerales en el acueducto, y cuando el agua llegaba a la Odisea ya llevaba demasiados minerales además de los que ya llevaba, y no llegaba caliente, llegaba tibia el agua. De manera que imagínese beber un agua tibia, si a veces el beber un agua tibia produce como que medio algo ahí en el estómago, imagínese agua con minerales. ¿Han olido esas aguas? ¿Esas aguas las han olido? No huelen bien, no huelen nada bien, que tienen propiedades minerales curativas, pero para tomarla causaba náuseas a quien lo hacía, causaba el vómito a quien lo hacía. De manera que Cristo utiliza esto como analogía para decirles: ustedes se parecen a esa agua, que ni refresca, que ni es curativa, que ni relaja, pero que sí provoca el vómito. Ustedes son esa agua. El agua de Colosas cumplía con su propósito, refrescar, un buen sabor de agua. El agua de Hierápolis cumplía su propósito, cuestiones curativas y de relajación. El agua de la Odisea no cumplía su propósito, de manera que yo creo que esto es lo que Cristo Jesús quería decir: ustedes son una iglesia que no cumple su propósito. Ustedes son una iglesia que por no cumplir su propósito me dan náuseas, me dan asco. Oh, qué duro, hermanos. Hermano, como que está hablando muy duro, hermano. Yo no lo dije, lo dijo Cristo a la iglesia de la Odisea. Una iglesia, mis hermanos, lo que Cristo está diciendo es que una iglesia que no cumple su propósito le da náuseas a nuestro Señor Jesucristo, le da asco. Un cristiano que no cumple su propósito
Esto es lo que provoca en Cristo Jesús. El agua de la Odisea era agua, pero no cumplía ningún propósito. La iglesia de la Odisea era iglesia, pero no cumplía su propósito como iglesia. Ser luz, ser sal, es como ser una luz que no alumbra. No tiene sentido. Es como ser una sal que no sala. No tiene sentido. Eso era la Odisea. Y mis hermanos, como dijimos al principio de esta serie de mensajes, no pensemos por ningún momento que esto no es para nosotros. No pensemos que es una bonita historia de la antigüedad que nos habla de una iglesia. No, mis hermanos. ¿Estaremos en la condición de Éfeso? ¿O seremos la iglesia fiel, como lo fue la iglesia de Esmirna? ¿O seremos una iglesia como Pérgamo? ¿O seremos una iglesia como la Odisea? Cristianos como la Odisea, que forman la iglesia. La iglesia está supuesta a ser sal, a ser luz, a predicar el evangelio, a cumplir el propósito para la cual fue hecha, a cumplir el propósito para la cual Cristo derramó su sangre por ti y por mí. ¿Cumples el propósito? ¿Cumplimos el propósito de Cristo como creyentes, como iglesia? Y mis hermanos, no puedo descartar del todo, como mencioné, no quiero ser dogmático con esta interpretación que es, yo pienso, la correcta, pero no puedo descartar del todo el uso que algunos le dan a este pasaje en una analogía, mencionando lo que ya dije. Calientes aquellos que buscan constantes a Dios, le dan la gloria, buscan el conocimiento de Dios, le dan fruto. Fríos aquellos que están lejos de Dios. ¿Por qué no la descarto? Porque aún la misma Biblia menciona que es mejor eso que no que estar y no estar, porque el que está y no está, pero creen que están. Por eso no puedo descartar completamente esta analogía con la cual se usa esto, solo con un cuidado. Segunda de Pedro 2:21 dice: de aquellos que pudieran calificarse como tibios, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, hablando de los falsos maestros, que después haber conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Habla de ellos, la palabra de Dios dice que es mejor no haber conocido. De Judas dice que mejor no le hubiera sido no haber nacido. Es decir, la Biblia sí habla en cuanto a eso, por eso no podemos descartar esta analogía que se usa de esto, pero con un cuidado. Que el peligro de interpretar tibio como cristianos tibios, como cristianos carnales, ese es el peligro. No existen cristianos carnales. No existe un cristiano con un pie en Cristo y con un pie en el mundo, eso no existe. Aquellos que dicen ser cristianos carnales o que dicen estar con un pie en Cristo y con un pie en el mundo, no están, no son, simplemente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Cristo Jesús en Mateo 7:21-23, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, Señor, predicamos, estuvimos con un pie en Cristo y con un pie en el mundo, hicimos, profetizamos, predicamos, cantamos, evangelizamos, etcétera. ¿Qué pasó, Señor? Nunca te conocí. No es que eras, es que nunca fuiste, nunca te conocí. Solo con ese cuidado creo que podríamos utilizar esto de frío y caliente, con ese cuidado, como una analogía a esto. Versículo 17. Ahora miremos cómo se calificaba la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y escucha esto, mis hermanos, no solo les ha dicho que los vomitará de su boca, no solo les ha dicho que les da asco, que le provoca náuseas. Tú dices de ti mismo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no te has dado cuenta que en realidad tú eres un desventurado, un miserable,
pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! La iglesia tenía una evaluación muy alta de sí mismos. Porque vamos a la iglesia, porque servimos, porque probablemente fue una iglesia que en el momento de la reconstrucción ayudó al necesitado. No que fuera malo en sí mismo tener riquezas, nunca hemos hablado de eso, ni la misma Biblia habla que sea malo tener riquezas, habla de lo malo que es el amor al dinero y lo que eso provoca. Pero lo que realmente revelaba el amor a las riquezas era lo que había en su corazón, como el joven rico. Eran orgullosos, vanagloriosos, soberbios. Me he enriquecido. Tú dices, dice Cristo Jesús, tú, Laodicea, dices, yo soy rico. Y por si no fuera suficiente que tú digas que eres rico, dices, me he enriquecido. Yo he logrado lo que he logrado hasta ahora. Habían dejado completamente a Dios fuera de la ecuación. Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, 3 al 5 les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, todo lo contrario. Antes bien, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta iglesia de la Odisea hacía todo lo contrario. Yo me he enriquecido, yo si he hecho algo por alguien, ha sido porque yo lo he logrado, yo lo he ganado. Pedimos donación. Es que yo la voy a dar para el necesitado, porque yo. No estoy diciendo que así sea, mis hermanos, pero es como que la Odisea lo hacía. Ante esta situación de necesidad que la ciudad pasó, la Odisea en su riqueza probablemente podía ayudar, pero de esta manera, no como Pablo lo menciona. Considera a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo más bajo, probar nuestra condición para morir por nosotros, dándonos lo que no merecíamos. La evaluación que esta iglesia tenía de sí misma es muy diferente a la evaluación que Dios tenía de ellos, totalmente diferente. Una evaluación completamente distinta. Y es frustrante que alguien nos diga lo que tenemos que escuchar, porque tenemos un alto concepto de nosotros. Y un alto concepto no es solamente en ese aspecto de las riquezas. Un alto concepto de nosotros mismos es incluso probablemente estar en pecado y nosotros decir, pero pues no pasa nada. Eso es un alto concepto de nosotros mismos, porque estamos poniendo por sobre Dios, por sobre sus ordenanzas, por sobre lo que la Biblia dice, lo que yo quiero. Era la misma situación que los de la Odisea estaban. Era la misma situación. Y es frustrante que alguien nos diga lo que tenemos que escuchar. El problema es que porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos, cuando alguien nos dice lo que tenemos que escuchar, no nos gusta, no nos agrada. Mi hermano, es algo que como iglesia necesitamos. No porque no exista, no porque no lo haya, no, yo no lo digo por algo en específico en ese sentido, sino porque la palabra de Dios nos lo enseña, que es algo que tenemos que hacer, exhortarnos los unos a los otros. Hay formas de hacerlo, claro que sí. Hay maneras de hacerlo. Pero ¿qué si un día alguien se acerca, yo como pastor hacia ustedes, o ustedes hacia mí también? Es indistinto, hermanos, no soy más importante yo que ustedes. No, eso no es así. Somos una iglesia y somos el cuerpo de Cristo y todos somos por igual. Pero ¿qué pasaría si alguien se acercara? Es que, hermano, yo he visto en ti esto, en amor. Yo he visto en ti porque me preocupas tu situación, porque te amo. Me preocupa que te veo de esta manera, porque veo que estás haciendo esto que con base en la palabra de Dios es pecado. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo mismo? ¿Estaríamos receptivos a poder recibir eso? Hermano, te he visto alejado, te he visto triste, te he visto molesto, te vi hacer esto. Sé que andas en esto. Sin especulaciones, por si acaso. Necesitamos estar seguros de lo que vamos a decir.
te he visto andar en esto. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Por el alto concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? No, es que no está bien. Yo esto lo estoy haciendo con un objetivo cristiano. Y defendemos nuestro concepto no con la palabra de Dios, porque sabemos que lo que la palabra de Dios dice es lo contrario. Esta iglesia quería andar y andaba a su manera, seguía a Cristo a su manera, pero la Biblia no nos llama a seguir a Cristo a nuestra forma, a nuestra manera. Esta iglesia estaba cegada. Esta iglesia creía que estaba bien. Ese alto concepto que ellos tenían, los tenían totalmente cegados de lo que era pecado. Y Cristo les dice, tú dices de ti mismo, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ni de Cristo. Era lo que estaban diciendo. No tengo necesidad ni de ti. Estaban rechazando totalmente a Cristo. Más adelante miramos que en cierta manera, de alguna forma analógica, lo habían dejado fuera de la iglesia. Pero Cristo Jesús les dice aquí una palabra clave: y no sabes. Mis hermanos, ¿cuántos de aquí no sabemos que lo que estamos haciendo es pecado? No porque no sepamos que la palabra de Dios lo prohíbe, sino porque nosotros en nuestro razonamiento, en nuestro más alto concepto de nosotros mismos, no es pecado, está bien. Y Cristo Jesús les dice, y no sabes, no te has dado cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Y sigue diciendo en el verso 18 ya la solución, la medicina, el medicamento para tratar este problema tan terrible, este problema de ser desventurado, este problema de ser miserable, este problema de ser pobre, ciego y desnudo. Les dice, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una vez más, Cristo Jesús, en su contexto de donde ellos estaban, de donde ellos vivían, la Odisea entendía lo que Cristo Jesús estaba refiriendo. Cristo Jesús les dice, no eres tú, no es tu capacidad, no es tu riqueza. Tú dices de ti, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No, no eres tú, no es tu capacidad, no es lo que tú puedas hacer. Ven a mí. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que en verdad seas rico. Esta riqueza de la ciudad había penetrado la iglesia. Repito, probablemente ellos tenían de la misma riqueza, de igual forma se habían hecho ricos materialmente hablando, y eso para ellos era ese valor. Pero Cristo les dice, tú eres pobre, en realidad tú eres pobre, ven a mí y compra de esa riqueza, de ese oro refinado en fuego. Isaías 55, 1 al 2, a todos los sedientos. Y por si acaso, cuando Cristo Jesús dice ven y compra, no quiere decir ven y adquiere, como las cuestiones de las diligencias. No, veamos lo que dice Isaías 55, 1, 2, a lo que se refería Cristo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. A lo que Cristo se refería es comer desde ese pan, que Él era el pan de vida, que Él era esa agua de vida que daba esa vida, para que dentro de Él fluyeran ríos de agua viva. Les hace ver que si tenían una verdadera necesidad, y no era por cuestiones económicas, porque ellos podían solventarlo, sino que su verdadera necesidad era en su interior.
era en su interior, porque no eran ricos. Podían ser ricos materialmente, pero no ricos espiritualmente. Vestiduras blancas. Otra de las cosas que Cristo les dice es que ellos son pobres. Para dejar de ser pobres espirituales, ellos necesitan comprar de Él oro refinado en fuego. Pero también les dice, ustedes son desnudos. Y por eso les dice, compren oro refinado para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte. Ellos estaban vestidos con esa lana hermosa que ellos producían. Por eso ellos entendían lo que Cristo estaba diciendo. Esa lana negra que había producido demasiada riqueza en la ciudad, vestiduras de demasiado lujo. Ellos estaban desnudos, aunque probablemente vestían de eso. Estaban desnudos. Y les dice, vestiduras blancas, para que no se descubra tu desnudez. Ellos necesitaban las vestiduras blancas que Cristo nos ha dado a través de la justificación. Las vestiduras blancas representan santidad. La iglesia no andaba en santidad, andaba como quería, creyendo en Cristo lo que querían creer. Las vestiduras blancas cubrían la desnudez del pecado y con ello no serían avergonzados. Ellos estaban desnudos, necesitaban ser revestidos de Cristo Jesús, de la justicia de Cristo Jesús, de la santidad de Cristo Jesús. Apocalipsis 16:15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Era lo que Cristo se refería. Y les da otra solución, además de comprar oro refinado de Él, no de ti, no de mí, de Él. Además de vestirse con ropas blancas, les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos entendían a lo que se refería. De esta escuela de medicina que habían inventado este ungüento para curar las enfermedades oculares, ellos lo entendían. Y fue otra de las reclamaciones que Cristo Jesús les dijo, tú eres pobre, tú estás desnudo y tú eres ciego, porque no ves ni siquiera tu mismo pecado. Unge tus ojos espirituales con ese colirio. Ha sido tan extraordinario para inventar un colirio para la enfermedad de los ojos, y si nos vamos más a fondo, conocimiento y sabiduría que Dios les dio a quienes lo inventaron. Unge tus ojos con ese colirio espiritual para que puedas ver tu pecado, para que puedas ver lo que estás haciendo mal. Y dice en versículo 19, ¿para qué? Porque yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso. ¿Para qué te puedes echar ese colirio en tus ojos espirituales? Para que puedas arrepentirte. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En su misericordia, Dios tan extraordinario y misericordioso simplemente pudo haber dicho, ya no. Como a Éfeso, si no te arrepientes, quitaré el candelero. Dios les da de su misericordia. Se tiene un concepto incorrecto de la disciplina. Nos hemos dejado influenciar por la psicología actual del mundo. Hemos creído más lo que dice la psicología de la disciplina que lo que dice Dios de la disciplina. Una iglesia que disciplina no es posible. ¿Cómo? Una iglesia que disciplina, no, esa iglesia no tiene amor. Esa iglesia lo que busca es exhibir al pecador pobrecito. No, mis hermanos, amor y disciplina no son excluyentes, todo lo contrario. Hebreos 12, 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Somos hijos, hemos de ser disciplinados. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es excluyente. Amor y disciplina no son excluyentes. Aquí lo que Hebreos está hablando es que la disciplina es amor. Y si no se disciplina a alguien, entonces no es hijo, es un bastardo. No es hijo, pero somos hijos. El objetivo de la disciplina es restaurar, es fortalecer, es crecer, y lo dice el mismo Hebreos 12, 11. Es verdad, es cierto.
Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no? No estamos diciendo eso. La disciplina no es causa de gozo. Ay, me van a disciplinar, qué padre. No, pero es necesaria porque después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es el objetivo de la disciplina. Nos hemos hecho más sabios que Dios en cuanto a la disciplina. ¿Por qué? Porque han habido iglesias que dejan de disciplinar, han habido padres que dejan de disciplinar a sus hijos bajo el pretexto de la psicología actual. La psicología actual sabe más que Dios. No, Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Psicología actual, no lo corrijas, ahí más o menos, pues sí, dile, pero como que él tiene la autoridad, háblale así, tranquilo. Yo no estoy diciendo que haya abuso, yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no le hablemos con amor a nuestros hijos, tampoco estoy diciendo eso. Pero la psicología actual enseña que es abuso hacer cosas que la Biblia enseña que debemos de hacer. ¿Para qué? Te va a dar descanso tu hijo si lo haces. Y dará alegría a tu alma. Proverbios 23:13-14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, psicología actual, abuso infantil. ¿Pero qué dice la Biblia? Si lo castigas con vara, no morirá. No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ya hablaremos, hemos hablado que vamos a dar un tema sobre la disciplina en la iglesia. Pero mis hermanos, ya lo hablaremos más a fondo. Iglesias que no disciplinan, mis hermanos, hay consecuencias visibles y lamentables en ellas. Así como los padres que no disciplinan a sus hijos, hay consecuencias lamentables en ellos. Como la palabra de Dios lo dice, no lo decimos nosotros. La disciplina dentro de una iglesia es marca de santidad dentro de ella. Ignorarla es ignorar la santidad del Señor. La Odisea necesitaba hacerse consciente de lo que estaba pasando, y la disciplina tiene ese rasgo, hacernos conscientes, hacer consciente al que está fallando, al que está pecando, hacerlo consciente. La iglesia de la Odisea no veía lo que estaba haciendo, y Cristo Jesús viene y les dice: yo te amo y por eso te disciplino, para que tú veas lo que estás haciendo mal, para que tú veas tu pecado. Ellos no habían sido desechados. La disciplina debía provocar arrepentimiento, que fue lo que les dijo Cristo Jesús: es celoso y arrepiéntete, porque yo al que amo disciplino. Sigue diciendo en el versículo 20, y ya para concluir estos últimos versos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea consideraba a Cristo dentro, eso era lo que ellos consideraban. Pero lo que Cristo dice tenía como objetivo demostrarle a la iglesia de la Odisea que Cristo estaba fuera de ella, que los laodicenses habían dejado a Cristo fuera de sus vidas. El mundo había penetrado la iglesia y habían sacado a Cristo de la iglesia, donde ellos habían puesto a Cristo por su vanagloria, por su mundanalidad, por su ceguera espiritual. Cristo Jesús les dice: hey, si alguno oye mi voz, estoy a la puerta y llamo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y mis hermanos, es uno de los versos probablemente más mal interpretados. No, mis hermanos, este verso no está sustentando la oración del pecador. Este verso está muy lejos de hacer eso. Este verso está muy lejos de decir o de referirse a ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. No, este verso no sustenta eso, mis hermanos. Ven a Cristo, sí, eso es lo que la palabra sí enseña. Ven a Cristo, que Él te está llamando a través del evangelio, de la predicación de su evangelio. Pero este verso no sustenta eso, tampoco sustenta lo que muchos han dicho: Jesús es un caballero. Sí lo es, porque Él dio su vida por la iglesia, que es su novia, y nosotros varones debemos de ser cabeza de nuestra familia y debemos de dar, aún si fuese necesario, la vida por nuestra esposa. Es un caballero Cristo Jesús, por supuesto.
Pero en este sentido no se refiere a eso. Él toca la puerta y tú quieres recibirlo, ábrele la puerta de tu corazón. Este verso no significa eso. Jesús es un caballero, pero no en este sentido de la salvación, porque nadie quiere venir a la salvación, como ya lo hemos hablado, porque nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús, porque nadie viene a Cristo si el Padre no le atrae, de manera que Cristo nos atrae a aquellos que son de Él. Y gloria a Dios que en ese sentido Dios no es un caballero, porque bueno, yo no quiero ser irreverente con esto que estoy diciendo, pero Él es un caballero sin duda, pero no se refiere a esto en este sentido, porque Él nos atrae a Él, porque si no nos atrajera nadie vendría a Él. Es lo que la palabra de Dios enseña y dice. Por lo tanto, este verso no significa eso, mis hermanos, significa esa misericordia de Dios a una iglesia que no la merecía por sus pecados, pero que Cristo quiere tener comunión con ella. Esa comunión que se había perdido, esa comunión que la Odisea había dejado a un lado por sus vidas pecaminosas, vanagloriosas, egocéntricas, y se habían olvidado de la santidad. El celo por Dios, a la obediencia, a la comunión con Él, es algo como esto. La iglesia de la Odisea había hecho algo que el pueblo de Israel hizo y que Jeremías lo describe así, Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Eso fue lo que la Odisea hizo. Dejó a Cristo fuera de la ecuación porque sus vidas creían que ellos estaban bien, no habían visto su condición, pero eran unos pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos, porque no habían visto su pecado. Este pasaje habla de la unión con Cristo en un caminar cotidiano con Él. Jesús desea tener comunión con nosotros, intimidad con Él. ¿Cuántos nos hemos olvidado de eso personalmente? Y como iglesia, ¿dónde estamos, hermanos? No estamos, si bien haciendo una gráfica de quién hace sus cuestionarios o no, pero muestra mucho de la condición de la iglesia. Qué gozo y qué alegría cuando dicen, cuando yo voy por el mío y ya no hay porque se acabaron. Pero cuando uno se entera de que fue porque imprimieron menos, porque si se imprimen más no se acaban. Repito, no estamos así de a ver quién sí, quién no, quién sí, a ver vamos a ir. Pero representa una gran forma en la que podemos darnos cuenta de muchas veces la condición que tenemos como iglesia. La escuela dominical, hermanos, es a las 11 de la mañana. ¿Dónde estamos? No es a las 7, y aunque fuera a las 7, aunque fuera a las 6, es a las 11 de la mañana. ¿Dónde estamos? Si bien no estamos detrás de cada uno, y a veces me pregunto si deberíamos, pero representa mucho de la salud de la iglesia. Habla mucho de la salud de la iglesia. Porque es el anhelo no de cumplir una regla, es el anhelo de yo querer conocer más a mi Dios. Al que venciere, 21 y 22, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, ya no voy a explicar mucho a profundidad esto, pero en pocas palabras, hemos vencido porque Él venció. No venceremos por nuestras propias fuerzas. No abriremos nuestros ojos al pecado que nosotros creemos que está bien, primero porque creemos que está bien. Y nosotros creemos que estamos bien delante de Cristo. Primero no lo vamos a hacer por eso, pero si este mensaje es para cada uno de nosotros, que lo es,
deberíamos venir, como dice en esta solución y este medicamento: arrepiéntete. Señor, ayúdame a ver el pecado que no estoy viendo para vencer. Hemos vencido porque Él ha vencido. Ven a Cristo. Esta iglesia se creía autosuficiente. No, mi hermano, no somos autosuficientes. Clamemos al que necesitamos. Lo necesitamos en todo. Separados de Él, no podemos hacer algunas cosas, no, nada podemos hacer. Ven a Cristo, clamemos a Él que le necesitamos. Te necesito, Señor. En ese pasaje de Isaías donde les dice: venid, comprad y bebed, al final, o bueno, versos después dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Póngase de pie, incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, ¿cuál es nuestra condición como cristianos y como iglesia? ¿Cuál es, Padre? Que esta serie de mensajes no haya sido una serie más donde fue un mensaje a estas iglesias y no tiene nada que ver conmigo. No, Dios, tiene todo que ver con nosotros. Perdónanos. Hay cosas que no vemos, como esta iglesia no veía que era un desventurado, que era un miserable, que era una iglesia pobre, ciega y desnuda. ¿Estaremos nosotros en esa condición? Ayúdanos a ver nuestra condición. Te necesitamos, Dios, y ayúdanos a tomar de esa solución. Arrepiéntete. Arrepiéntete y poder ser una iglesia que cumpla su propósito, no como esta iglesia no lo hizo, que no cumplía ese propósito como esta agua de Colosas, como esta agua de Hierápolis, sino que era un agua que no cumplía ningún propósito. Era una iglesia que no cumplía ningún propósito. Dios, líbranos como iglesia de no cumplir el propósito para el cual tú nos rescataste. Tú diste a tu Hijo. Perdónanos, Dios, ayúdanos, cámbianos si hemos pecado contra ti en este aspecto, y ayúdanos a ser la iglesia que debemos ser, a la cual tú has llamado, a ser sal, a ser luz, a predicar tu evangelio, a darte la honra y la gloria en todo. Ayúdanos. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a orar por las